obtener. Examinar nuestra vida tiene que ver con la preocupación que debemos tener de andar como Dios desea que andemos. Muchas personas jamás se detienen para preguntarse cómo están sus caminos. Sin embargo, la Biblia nos motiva a que lo hagamos y de esa forma vamos a agradar a Dios. Un texto bíblico que nos explica bien la necesidad de evaluarnos, como decía, era el Salmo 39:1, donde el salmista dice, yo dije, atenderé mis caminos. El salmista hablaba, en este caso, de cuidar lo que hablaba. Pero si leemos todo el Salmo, nos daremos cuenta de que el deseo de David era estar bien delante de Dios y vivir la vida correctamente. Esta versión de la Biblia dice, atenderé mis caminos. En otras palabras, voy a tener cuidado de cómo me conduzco por la vida. Voy a tener cuidado de mis acciones, de mis pensamientos, de las cosas que hago cada día con el fin de no pecar contra Dios. He dicho en momentos atrás que hay personas que viven la vida sin preocuparse y no se evalúan. No piensan si están llevando la vida de la mejor manera. No piensan si la manera como hablan es correcta, si la manera como miran a los demás, si la manera como se comportan con otros es la correcta. Y la razón por la que no se dan cuenta cómo andan es porque no se detienen y no atienden sus caminos. Así que me gusta ver el mismo texto bíblico en otras versiones con el fin de entender mejor lo que Dios desea enseñarnos y así poderlo explicar de la mejor manera. Por ejemplo, dice, atenderé mis caminos. Y esto significa, voy a observar cómo me comporto. Escuchen esto, voy a observar cómo me comporto. La versión Dios habla hoy dice, había prometido cuidar mi conducta. Qué bonito, había prometido cuidar mi conducta. Y esto significa que yo no voy a andar a la carrera, sino que voy a ser consciente de mi manera de ser, de mi manera de comportarme, de mi manera de vivir la vida. Había prometido cuidar mi conducta. La conducta tiene que ver con nuestro comportamiento ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. Voy a repetirlo. La conducta tiene que ver cómo nos comportamos delante de Dios, delante de los demás y delante de nosotros mismos. Si vivimos descuidados de esto, no solo vamos a decepcionar a otros, sino que nos vamos a decepcionar a nosotros mismos. Por eso, vamos a meditar en nuestra forma de ser y comportarnos como debemos comportarnos. La Nueva Traducción Viviente dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago, tendré cuidado con lo que hago. En otras palabras, voy a tener cuidado de las cosas que comento, voy a tener cuidado de mi manera de ser en el trabajo o en la universidad, en el lugar donde estudio. Voy a tener cuidado cuando estoy solo conmigo mismo. Nos enseña este texto a ser cautelosos en la manera como estamos viviendo la vida, porque si no estamos caminando en el temor de Dios, si no andamos en su voluntad, nos estamos engañando a nosotros mismos y vamos a experimentar muchas dificultades como consecuencia de nuestras inmadureces. Hay personas que de pronto se llevan un golpe, se llevan una tremenda decepción, se encontraron que chocaron contra algo que los detuvo porque no se estaban comportando como tenían que comportarse. Pero la gente piensa que eso fue de la noche a la mañana y no. Muchas de estas cosas ya llevan años de estarse dando y de estarse dando. Y la misma persona no se da cuenta. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? Porque no nos detenemos, porque no atendemos nuestros caminos, porque no meditamos en nuestra manera de ser. Hay una versión bíblica que es la Biblia del Jubileo y dice, yo dije, miraré por mis caminos, miraré, voy a observarme, en otras palabras. Mirar es observar con atención. Estamos acostumbrados a mirar a los demás, a observar sus acciones. Nos atrevemos a dar consejos, nos preguntamos, ¿cómo es posible que la gente se comporte de una u otra manera? Pero el salmista se ha propuesto ya no mirar a los demás, sino observar sus propios caminos con el fin de agradar a Dios. Me gusta una frase de Confucio que dice, no te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando el umbral de tu casa está aún por limpiar. ¡Qué bonito! Es una frase graciosa porque nuestra vista
siempre está al frente de la casa del vecino y al mirar su techo podemos ver cómo está lleno de nieve y es fácil criticarlo. Usted se para en el corredor de su casa y mira al frente y dice, qué vecino más descuidado, ese techo está lleno de nieve. Pero usted no puede mirar su propio techo. Lo que usted no sabe es que mientras usted mira el techo del vecino, el vecino está mirando su propio techo. Y la misma crítica, el mismo ataque que usted está haciendo al vecino, el vecino lo está haciendo a usted. La misma manera de ver, la misma manera de comportarse usted con el que vive al frente es la misma que el que vive al frente lo está haciendo con usted, porque ambos tienen el mismo problema. Ahora, ¿en qué reside? ¿Por qué ambos tienen el mismo problema? Por una razón. Porque es muy fácil mirar los malos comportamientos de los demás, pero no mirar los nuestros. Para nuestra vida, para que nuestra vida pueda andar de forma correcta, debemos dejar de mirar y de observar a los demás y comenzar a observarnos a nosotros mismos. Lo difícil está en vernos a nosotros mismos, en ver nuestro techo y darnos cuenta de que la nieve se está derrumbando el techo donde vivimos. Para vernos a nosotros mismos, mis hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Qué hace usted cuando se levanta y después del baño quiere saber cómo está y quiere peinarse? Bueno, usted utiliza un espejo. Nos detenemos frente a él con tiempo para observar con cuidado y así estar seguros de que estamos bien. Santiago hablaba de esas personas que oyen la palabra pero no la ponen en práctica. Van a la iglesia, pero llevan una doble vida por cuanto viven haciendo lo contrario que Dios espera que ellos hagan. En Santiago capítulo 1, en el versículo 22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que se considera en un espejo. Se considera a sí mismo, se va y a la hora se olvidó de cómo era. ¿Saben, mis hermanos? Para mirar nuestro rostro tenemos un espejo. Es muy fácil que la gente nos mire. Puede mirar nuestros defectos, puede mirar si estamos peinados, si estamos despeinados, puede mirar muchas cosas que nosotros no vemos. Para nosotros poderlo mirar, necesitamos pararnos frente a un espejo y entonces en ese espejo nos miramos a nosotros mismos. Nuestra meta en la vida no es andar mirando a los demás, sino mirarnos a nosotros mismos. Que es increíble, pero a veces el jefe mira a sus empleados, no se mira a sí mismo. Los empleados miran al jefe, no se miran a sí mismos. El esposo señala a la esposa y la esposa al esposo. Los hijos a los padres a los hijos. La iglesia al pastor y el pastor a la iglesia. Es muy fácil que miremos hacia afuera, pero el llamado de Dios es que miremos hacia adentro. Y para eso necesitamos un espejo. Y hermanos, la palabra de Dios es el espejo que Dios nos ha dado para que podamos evaluarnos, sea en la predicación del pastor u otro ministro, sea en la lectura de la Biblia, en la palabra de Dios, sea como sea, la palabra del Señor nos confronta con nosotros mismos y nos muestra nuestra realidad. Pero no somos conscientes de cómo estamos porque mientras se está predicando suceden varias cosas. Y aquí es donde nos vamos a quedar en este día. Por eso es que quiero que pongan mucha atención, porque hay varias clases de personas que escuchan la palabra. Lo voy a hacer un poquito más grande por acá, me voy a volver por acá. Hay varias clases de personas. La primera, esa persona no oye para examinar, sino para escuchar. No se evalúa. Cuando éramos religiosos, íbamos a las actividades solo por cumplir. Nuestros padres nos llevaban y había que hacerlo. A mí me decían, tienes que ir y si no, no puedes jugar con tus amigos o no puedes ir a visitar a tu abuela o no puedes esto, no puedes el otro. Pues bien, yo iba. Recuerdo que a veces me llevaban a las 5 de la mañana. Yo me quedaba dormido y mi abuela me daba unos pellizcos. Pero cumplía, yo iba. Ahora, pregúnteme, ¿qué dijo la persona delante? Yo no me acuerdo de nada. Así pasa muchas personas en la iglesia. Van a la iglesia, se canta, se alaba, se adora, después escuchan la palabra, pero cuando se les pide que recuerden algo de la palabra
o que nos digan alguna enseñanza, o si Dios tocó sus corazones para hacer algún cambio, esa persona nos dice, no, creo que no, sinceramente no me acuerdo. Así que hay muchos que parecen escuchar, algunos dicen amén. Yo estaba en una campaña evangelística con un gran hombre de Dios en el gimnasio de mi pueblo, y recuerdo que habíamos juntado varias iglesias que nos unimos y éramos bastantes personas. El predicador dijo, ¿saben? Aquí hay muchas personas que no están poniendo atención. Fíjense en esto. Y el predicador dijo, ¿cuántos se van al infierno? Y algunos hermanos levantaron la mano y dijeron, amén. Ellos no estaban escuchando, estaban ahí, pero sus corazones, sus oídos no estaban ahí. Claro que la gente comenzó a reír, aquellas personas se sintieron con mucha pena, pero esa es la realidad. Muchas personas no están poniendo atención. Muchas personas no se están percatando que Dios les está hablando. Yo voy a la iglesia para que el Señor me hable. Si escucho un mensaje como este en las redes sociales, pues yo quiero que Dios me hable. Escucho este mensaje después para evaluar cómo estoy haciendo las cosas, pero también Dios habla a mi corazón. Cuando lo estoy preparando, Dios está hablando a mi corazón. Y la idea es que oremos y le digamos, Señor, a través de tu palabra, revélame qué cambios tengo que hacer. Recuerde esta frase, esta oración. Señor, a través de tu palabra, recuérdame qué cambios tengo que hacer. Hay muchos que parecen escuchar. Acaba el mensaje, terminó el culto, se van para sus casas sin haber meditado en sus caminos. Ni siquiera tomaron notas, menos se iban a evaluar. La segunda clase de personas es que aquella persona que cree que el mensaje es para otros. Les pasa la del dicho de Confucio. Sus ojos están atentos al comportamiento de los demás, pero nunca se preocupan cómo andan delante de Dios. O bien juzgan lo que hacen unas personas y se comparan y dicen, yo no hago eso, pero hacen otras cosas que tampoco son del agrado del Señor. Así que están esas personas que dicen, qué bonito como le está cayendo al hermanito. Oh, la hermanita está recibiendo bastante hoy. Pero mis hermanos, el secreto, lo bonito, no es que le caiga a los demás, es que me caiga a mí, es que le caiga a usted, es que usted pueda recibir un mensaje de Dios que transforme y que cambie su vida. Número 3, la otra clase de personas, aquella que cuando escucha no tiene presente su comportamiento. La palabra es para formarnos, es para hacernos crecer de acuerdo a la persona de Cristo. En Hebreos capítulo 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El propósito del mensaje de Dios para su iglesia es llegar a lo profundo de nuestro corazón con el fin de sacar a la luz todo aquello que está mal y corregir lo que no está bien en nuestra vida. Por eso, como pastor, yo tomo como mi más grande responsabilidad orar a Dios por todos los miembros de la iglesia con el fin de que ellos puedan andar en rectitud. La otra gran preocupación es traerles el mensaje de Dios. No es mi mensaje. Por eso es que oro cada día para recibir la palabra que ellos necesitan. Sea que lo haga en las redes sociales, como lo estoy haciendo en este momento, sea que lo haga en las reuniones, o a veces cuando vamos a una visita y alguien saca un tema y Dios pone palabra en mi boca, cuando tengo consejería, yo traigo palabra de Dios y en especial en el púlpito. Mi responsabilidad, no importa dónde esté, es dar el mensaje que la gente necesita escuchar. Dios conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Hebreos capítulo 4, en el versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifestada a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que delante de Dios no podemos ocultarnos, ni nuestros pensamientos, ni las intenciones de nuestro corazón. Nada podemos ocultar. Por ello es que como pastor tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje que la gente necesita. Cada momento necesita de un mensaje claro, necesita el mensaje correcto y necesario. Por otro lado, mi oración es que la gente que viene y escuche ponga no solo sus oídos, sino también su corazón
y le diga al Señor, Señor, dame el mensaje que necesito para hacer los cambios que necesito hacer. Y por último, ya terminando, hay personas que no entienden que al escuchar la palabra debemos hacerlo con reverencia para aprender y para corregir nuestra vida a tal forma que vivamos de acuerdo con lo que Dios desea. La palabra es para examinarnos. La palabra es como un espejo. La abrimos o la escuchamos y nos está mostrando nuestros defectos. Una cosita por acá, otra por allá, cosas que tenemos que cambiar. La palabra es para examinarnos. El reto de nuestra vida cristiana es llegar a ser como Cristo, y para ello tenemos que vencer todo aquello que no es del agrado de Dios. Si hay situaciones que están mal, tenemos que superarlas. Debemos mirarnos en el espejo de la palabra del Señor, donde somos confrontados con nuestra realidad, con el fin de superar aquello que no está bien. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la ley de la perfecta libertad y hubiese perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado. ¿Quién será bienaventurado? Aquel que no solamente escucha, sino que se da cuenta de que tiene que hacer cambios. Vemos que la palabra es clara. Ella misma nos dice que si estamos atentos y perseveramos en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino poniéndola en práctica, nos va a ir bien. Y mis hermanos, la razón de estos estudios es para que nos vaya bien. Pero ¿cómo me va bien en la vida? ¿Cómo vivo la vida? Muy sencillo. Practique la palabra de Dios. Evalúe su vida. Piense en las cosas que tienes que cambiar. ¿Está bien mi carácter? ¿Está bien como soy de enojón? ¿Está bien que de pronto explote y doy la espalda y deje todo tirado? ¿Está bien como trato a mis hijos, como trato a mi esposa o como trato al esposo? ¿Está bien como estoy trabajando? ¿Soy una persona correcta en la manera que hablo? ¿Soy una persona fiel que no hablo a espaldas de los demás? ¿Está bien como soy? ¿O tiene Dios que hacer cambios? El peor error que podemos cometer en nuestra vida es decir, yo soy así, así soy, me tienen que aguantar. No, mis hermanos, yo sí le entiendo de que somos como consecuencia de lo que hemos vivido en nuestro pasado. Si hemos sido maltratados, pues vivimos como a la defensiva. Si hemos sido heridos, pues vivimos así como cuidándonos. Si nos han traicionado, de pronto la desconfianza quiere asaltar nuestro corazón. Pero para eso venimos a Cristo y para eso recibimos la palabra, para ser transformados, aleluya, para ser cambiados, para no justificarnos con el así soy yo y el que me quiere bien y el que no me quiera tan bien. Hay gente que dice, yo no estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar a Dios, sin darse cuenta que cuando hieres a una persona, cuando maltratas a alguien, están maltratando a Dios. San Juan dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos cuando no amamos al hermano a quien podemos mirar? Así que mis hermanos, dejemos que la palabra, el espejo, la luz de la palabra de Dios pueda alumbrar nuestra vida. La noticia así un poquito cruel es que no somos perfectos. Y más allá quiero ir. Necesitamos cambiar. Necesitamos muchas cosas. Necesitamos permitirle a Dios hacer la obra en nuestra vida. Y Dios lo va a hacer con aquellas personas que se humillan ante Él, que tienen un corazón abierto y que cuando se está dando la palabra están, Señor, háblame, dime qué cambio necesito, Señor, evalúa mi vida, si algo se está dando, Señor, y yo necesito cambiar, a través de tu Espíritu, conmuéveme para hacer los cambios que necesito hacer. Nos preguntamos cómo vivir la vida. Nos interesa vivir una existencia como debe de ser y nos preguntamos cómo hacerlo. Esta serie de mensajes buscan ayudarnos a hacer lo que debemos y andar como Dios desea que andemos. Vamos a evaluar cada área de nuestra existencia y vamos a ir, como lo dice la Escritura, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Si tú eres el mismo de ayer, si eres el mismo de hace una semana, si eres el mismo de hace un año, si no has crecido, si no has hecho cambios, si nada ha impactado tu corazón, sigues simplemente siendo el mismo, algo está pasando, te estás estancando.
Porque la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Usted mira el amanecer, está oscuro. Apenas podemos divisar algunas cosas. La oscuridad todavía reina. Pero deje que pase unos minutos y entonces comienza a aclararse. Llega un momento en que puede mirar con claridad todo. Y el sol sigue su curso. Y llega el día a ser perfecto. Hermanos, así también en nuestra vida. De pronto no tenemos mucho conocimiento. Necesitamos hacer muchos cambios. No se extrañe si alguien le dice, hey, ¿usted qué va? ¿Usted necesita cambiar? Dígale, claro que sí. Me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Todos necesitamos hacer cambios. El justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Si eres el mismo, si sigues teniendo los mismos problemas aquí, allá y en todo lugar, algo pasa con tu vida. Necesitas, y yo necesito, hacer un cambio. Dejarnos tratar con Dios. Y Él lo hace a través de su palabra. Por eso no es en vano que estés escuchando esta predicación. Y si llegaste tarde, comienza a escuchar nuevamente para que tu vida pueda ser edificada y escuches lo que tienes que escuchar. Vamos a evaluar de nuevo cada área de nuestra existencia. Vamos a ir a la Escritura para poder crecer, como dice la Biblia, de aumento en aumento. San Pablo decía, para llegar a la estatura de Cristo. Gracias por acompañarme en el viaje. Dame la mano, que yo voy unido contigo, escuchando al Señor, escuchando su palabra, haciendo los cambios que tenemos que hacer para poder ver cómo Dios día a día se va manifestando en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por todo lo que haces. Gracias porque nos has bendecido y llenado de ti. Y gracias por la obra maravillosa que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, que aquí vamos a estar desarrollando estos temas.